Buenas tardes a todos, mi nombre es Aquiles Córdoba, soy integrante del Comité de Amistad Chileno con el pueblo saharaui y otros pueblos oprimidos, lo cual significa que de una u otra manera hemos estado presentes en la actividad de solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo kurdo, con el pueblo mapuche, entre otros. La lucha de liberación de los pueblos que actualmente sufren colonización es una de las luchas más importantes que hay que desarrollar en lo que es la lucha de la liberación por la humanidad. En pleno siglo XXI se mantienen todavía algunas colonias. El territorio más grande que hay, que no ha sido descolonizado a la fecha, corresponde al Sahara Occidental. Son 266.000 kilómetros cuadrados. El Sahara Occidental está ubicado en el norte de África, entre Marruecos y Mauritania. Es decir, todo su litoral costero, que es del orden de 1.100 kilómetros, corresponde al Océano Atlántico. Para que se ubiquen mejor, está más o menos frente a lo que son las Islas Canarias. A fines del siglo XIX, España colonizó el Sahara Occidental. El pueblo saharaui estaba constituido por diversas tribus, que eran tribus nómades, y que vivían esencialmente de la ganadería de camellos y de la ganadería caprina. Por lo tanto, no tuvieron mayor capacidad de resistencia frente a la agresión española. Hubo algún tipo de resistencia por parte de Argelia, el pueblo argelino, pero igual fue de todos modos mínimo dentro de todo. Voy a entregar algunos elementos para poder entender mejor este conflicto. Lo he punteado en siete cosas. En primer lugar, el conflicto saharaui comenzó como una lucha contra la colonización española. ¿Ya? En segundo lugar, España, que era la potencia colonizadora, traicionó a los saharauis. ¿Por qué lo traicionó? Porque cuando estaba en su postrimería, digamos, en su lecho de muerte, Francisco Franco, el dictador español, en 1975, España cedió el Sahara español, el Sahara Occidental, conocido como el Sahara Español a la fecha, lo cedió a Marruecos en 2/3 y a Mauritania en 1/3. Entonces, Marruecos inicia la ocupación mediante, primero, una invasión militar de 25.000 hombres y posteriormente, como la semana después, con una invasión civil de 350.000 personas, en lo que ellos denominaron la Marcha Verde, pero que el pueblo saharaui lo ha denominado la Marcha Negra. Bueno, el ataque militar marroquí contra el pueblo saharaui es tremendo. Un pueblo que en 1973 recién había conformado su primera organización político-militar, que era el Frente Polisario. Y por lo tanto recién estaban organizándose. Estaban en proceso de conformar milicias, conformar, digamos, algunas formas de autodefensa. Y fueron atacados por Marruecos, que era uno de los ejércitos más poderosos de ahí de la zona. En el proceso de huida de los saharauis hacia el desierto, porque lo empujaron hacia el desierto, el pueblo saharaui fue bombardeado con napalm y fósforo blanco. Hay 3 lugares, por lo menos, en los que se registran este tipo de ataques contra la población civil y donde mueren miles de ancianos, mujeres y niños, que era la población civil que estaba ahí. Los hombres estaban, digamos, en los destacamentos militares realizando funciones, digamos, de guerra. Frente a esa situación, la población saharaui se va hacia Argelia y
establece lo que se suponía que iban a ser unos campamentos refugiados provisorios. En la zona de Tindouf, en Argelia, desde hace 40 años están los campamentos refugiados saharauis. Y una cosa que es muy importante, o sea, se entiende, digamos, o se subentiende de acuerdo a lo que planteé, pero que voy a explicitarlo. El pueblo saharaui es el único pueblo árabe que habla castellano. Son nuestros hermanos de lengua. Ellos tienen como primera lengua el hassania, que es un dialecto árabe, pero como segunda lengua tienen el castellano. Bueno, ante la invasión de Marruecos, el Frente Polisario empieza a desarrollar una guerra de guerrillas, y que por primera vez en la historia de la humanidad se desarrolla una guerra de guerrillas a gran escala en un desierto. El desierto Sahara es un peladero. Y en esas condiciones el Frente Polisario desarrolla una guerra de guerrillas y que va significando un desgaste tremendo para el ejército mauritano, que en definitiva en 1979, la guerra empezó en 1975 con la invasión, en 1979 Mauritania firma un pacto con el Frente Polisario y se retira del Sahara. Marruecos, ante esa situación, invade el resto del Sahara. En la actualidad, el 80% del territorio del Sahara Occidental está en manos de Marruecos, incluyendo todo el litoral costero, y el 20% son territorios liberados por el Frente Polisario. La guerra entre Marruecos y el Frente Polisario tiene tal grado de violencia que significa que Marruecos estaba siendo derrotado por una guerrilla de tuareg, de estos nómades del desierto. Y lo que pasa es que ellos, con una habilidad extraordinaria de conocimiento del terreno, del uso de armas y sobre todo una convicción muy profunda de lo que es la lucha de liberación nacional de su patria, habían logrado colocar en jaque a una de las fuerzas militares más poderosas de ahí de la zona. Frente a esa situación, intervienen directamente potencias imperialistas como Francia y Estados Unidos. Un dato que no es menor: por cada saharaui hay aproximadamente 65 marroquíes. Tomen en cuenta la diferencia que hay en cuanto a población y por lo tanto también en cuanto a su ejército. Y Marruecos tuvo que solicitar la ayuda de las grandes potencias imperialistas para poder derrotar a una guerra de guerrillas como el Frente Polisario, o una fuerza guerrillera como el Frente Polisario. Finalmente, en 1991 se llegó a un plan de paz vía la ONU, y ese plan de paz establecía que se iba a realizar un censo y que se iba a convocar un referéndum para establecer si la población de la zona, si la población saharaui, optaba por ser independiente o por mantenerse dentro de lo que era el Reino de Marruecos. Han pasado 25 años, 24 años en rigor, y ese referéndum no se ha llevado a cabo. Las situaciones de sojuzgamiento del pueblo saharaui, de desaparición forzada de personas, de ejecuciones, de tortura, forman parte de la vida cotidiana del pueblo saharaui. Es una situación realmente dramática y es un conflicto olvidado en pleno siglo XXI. Bueno, en estos momentos hay alrededor de 200.000 personas en los campamentos refugiados en Argelia y en la zona de Tindouf. Se estima que hay una cantidad similar de personas en los territorios ocupados por Marruecos. Y esto es una cifra, digamos, que es una especulación, digamos, pero que se habla de entre 50 y 100.000 personas que están en la diáspora, principalmente en España, en Europa, pero sobre todo en España. El pueblo saharaui fue muy respetuoso de las condiciones del Tratado de Paz con Marruecos, pero no así Marruecos con respecto al pueblo saharaui. En el año 2005, el pueblo saharaui de la zona ocupada
desarrolló una primera intifada y que fue reprimida violentamente por el ejército marroquí. Y posteriormente, en el año 2010, entre octubre y noviembre, durante un mes, aproximadamente a unos 15 kilómetros de la Aaiún, que es la capital de Sahara, ahí se estableció un campamento que se llamó Gedein Izik. Los saharauis acostumbran vivir en carpas, que ellos les denominan jaimas, y establecieron un campamento de jaimas a 15 kilómetros de la capital, y en donde ellos lo administraban, donde ellos se dieron su propio gobierno, donde ellos levantaban las banderas saharauis. Antes de que se cumpliera un mes de que se estableció ese campamento, fue atacado por fuerzas militares y de gendarmería marroquí, produciendo diversas personas muertas y heridas. Los principales dirigentes fueron detenidos, procesados por tribunales militares, y hay 9 compañeros que están condenados a cadena perpetua. Son 24 compañeros en total, y hay otros que están condenados a 20 años y hay otros a 10 años de cárcel, por participar, digamos, en una acción que fue sencillamente de resistencia, de desobediencia civil. Eso es lo que quería contarles en cuanto al pueblo saharaui. Y una de las cosas más importantes del pueblo del Sahara es que ellos tienen una poesía muy bella, y quería compartir con ustedes una poesía. Se llama Vientos de Libertad, de Mohamed Ali Salem. Tiene una cita, dice: el palomar de las cartas emprende su imposible vuelo. Miguel Hernández. Vientos de libertad emprenden su intrépida marcha en estos saharauis caminos, donde traidores y agresores sembraron el exterminio, fúnebres miradas. Tú eras donde flores y espectros de agonía. Se oyeron estruendos, gemidos de dolor. Duerme el día, en garras de hiena, el cielo llueve acero, y mi jaima es un torbellino. De asustados rostros huyeron de la tierra, que vuelven a la patria, mientras el viento de la libertad lame los confines. Compañeros, nosotros constituimos una organización de solidaridad con el pueblo saharaui que buscamos desarrollar una solidaridad pueblo-pueblo. Hemos desarrollado alguna acción en la Embajada de Marruecos denunciando lo que es la situación de opresión, de violación de los derechos humanos que sufre el pueblo saharaui, así como también hemos realizado diversas actividades de proyección de documentales, foros, etcétera, al respecto. Contamos con una página, un WordPress, que es como equivalente a una página web, y escribimos en 3 páginas en Facebook, que son sobre el Comité Saharaui, Resistencia Saharaui y Primavera del Proletariado. Bueno, voy a partir refiriéndome al imperialismo, pero a partir de la situación del Sahara. En agosto de 1975, el rey Hassan II de Marruecos recibió un cablegrama. En ese tiempo no se estilaban todavía los correos. Ese cablegrama había sido enviado por Henry Kissinger, muy conocido, siniestro personaje, muy conocido acá por su participación en lo que fue el golpe contra Salvador Allende. Bueno, resulta que en ese cablegrama Estados Unidos autorizaba a Marruecos para realizar la invasión del Sahara. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué? Si esto en África del Norte. Estados Unidos era la primera potencia mundial y por supuesto tenía que ser consultado y dio su visto bueno. Otro tanto lo hicieron varias potencias europeas como España y como Francia, y son las que han imposibilitado el que se haya podido llegar a una solución pacífica para que el Sahara sea independiente. En estos momentos el Frente Polisario se encuentra realizando un congreso
y una de las alternativas que se evalúa en forma bastante seria es la vuelta a las armas. Quería señalarle esa referencia respecto al imperialismo. Bueno, en cuanto al desarrollo histórico del imperialismo, como ustedes saben, el capitalismo surge en Europa y principalmente en Inglaterra, y posteriormente se desarrolla hacia Europa Central. Hay que tomar en cuenta que la burguesía cumple un rol revolucionario. Significa el desarrollo de grandes fuerzas productivas, y lo cual conlleva cambios sociales, políticos, culturales, etc. La revolución industrial conlleva el desarrollo de una gran industria, y esa gran industria lleva a lo que es un mercado mundial. En el siglo XIX surge como la gran potencia Inglaterra. Es la gran potencia mundial. El desarrollo del capitalismo requiere de nuevos mercados de consumo y también de nuevas fuentes de materias primas. Durante el siglo XIX, esencialmente, en algunos casos cesantes, lo que son guerras para abrir mercado. Tenemos, por ejemplo, la guerra al opio, que se desarrolla entre Inglaterra y China y que apunta sencillamente a que China no estaba comprando productos a Inglaterra y otras potencias europeas. Sí vendía productos, pero no los compraba. Entonces inventaron un producto que ellos lo obligaran a comprarlo, que fue el opio. Acá en América Latina se desarrolla durante el siglo XIX la guerra de la Triple Alianza. Es una guerra en que Paraguay es atacado por Brasil, Argentina y acompañado de Uruguay. Esa guerra es porque Paraguay había desarrollado una economía esencialmente autárquica, es decir, era autosuficiente. Paraguay era del orden del doble del tamaño de lo que es actualmente, puesto que le quitaron, digamos, diversos territorios. Toda la parte norte de Argentina, noroeste de Argentina, correspondía a Paraguay, que eran Misiones y otro tanto por el lado de Brasil. Los paraguayos tuvieron una resistencia extremadamente heroica. Un antecedente es que después de la guerra en Paraguay se legalizó la poligamia, porque había quedado entre 1 o 2 hombres por cada 10 mujeres, y de esos 1 o 2 hombres la mayoría eran niños o ancianos. Entonces, como una necesidad de desarrollo, de mantención y desarrollo de la población, se legalizó la poligamia un tiempo en Paraguay. El otro antecedente como acción bélica importante en el siglo XIX, se podrían mencionar otros más, pero lo estoy mencionando a modo de ejemplo, es la apertura de los puertos japoneses por barcos de guerra norteamericanos. A punta de cañones se abrió el mercado japonés. También era una economía autárquica, autosuficiente. Por otra parte, se desarrollaron las guerras expansionistas, es decir, de conquista del territorio, y así que se repartió buena parte de África y se repartió totalmente Oceanía, se repartió buena parte de Asia. Y en el caso de América Latina, igual quedó bajo la influencia del imperialismo inglés. Incluso con intentos, digamos, de agresiones militares, como el caso de Argentina por parte de Inglaterra. En varias oportunidades estuvieron atacando Buenos Aires y tomaron Buenos Aires. Bueno, esta guerra apuntaron a la constitución de imperios coloniales. Lo más importante es que lo que fue la conquista de América, que se enmarca más bien dentro de un proceso conocido como la Edad Media, son imperios que no solo buscan la explotación de los territorios, sino que la instalación definitiva en ellos. En cambio, lo que ocurre con estos imperios coloniales desarrollados en la etapa capitalista
y que apuntan a la explotación de sus territorios y su gente. La repartición de África fue formalizada en la Conferencia de Berlín de 1884. Aproximadamente el 40% de África quedó en manos de Inglaterra, otro 40% en manos de Francia y el resto en manos de algunos países como Alemania, Bélgica, algo de España y Portugal, básicamente. En el caso de Asia, Inglaterra también tiene los mayores países como son India, Pakistán, Ceilán, Birmania, Malasia y Borneo. Ahí Francia se mete en lo que es Indochina. En Oceanía, Inglaterra tiene el dominio de Australia y Nueva Zelanda. Eso lo tenía conquistado de antes y era prácticamente una colonia prisión. Acá en América, Inglaterra mantiene en el siglo XIX Canadá, Jamaica, Guyana, las Islas Malvinas, Belice y otras pequeñas islas. En Europa también mantiene algunas colonias como son Menorca, Chipre, Malta y Gibraltar. Como se podrán dar cuenta ustedes, lo que era la gran potencia mundial, Inglaterra, en esta etapa del capitalismo, significó un dominio de la mayor parte del mundo. En 1914, el 60% de los territorios mundiales estaban en manos europeos y el 65% de la población mundial estaba sometido a los países europeos. La orientación principal en términos económicos, en lo que era la explotación de tierras en estos países, fue hacia monocultivos y en general la monoproducción. En otros países de América Latina se caracterizaron por eso, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el estaño. En el caso de Chile, en principio fue la plata y luego fue principalmente el salitre. En general no se hizo inversión en la industria en estos países. Lo que sí se hizo inversión fue en infraestructura para poder realizar la explotación de los recursos y la exportación de los bienes. Debido a eso se construyeron ferrocarriles, puertos y carreteras. Por ejemplo, toda la red ferroviaria en Argentina fue desarrollada por Inglaterra. Bueno, voy a referirme a lo que es el imperialismo yanqui. Hay una diferencia fundamental, como les decía, en la conquista de América. América del Sur y Central y una parte importante de América del Norte fueron conquistadas por España y Portugal. Ellos transmitieron, reprodujeron de manera esencial lo que es una sociedad feudal y la esclavitud. Eso significó de que había una reducida burocracia acá y había fundamentalmente un poder militar y eclesiástico. En América del Norte, la diferencia con lo que fue la conquista y el desarrollo de los anglosajones y franceses fue con una gran cantidad de colonizadores y eso significó un poder económico importante y un poder político importante. Ahí hay un par de diferencias esenciales en lo que es la conquista de América. El proceso de la conquista de América significó un genocidio que está estimado en 80 millones de personas. Este genocidio es uno de los genocidios más grandes que ha conocido la humanidad. Acá en América se desarrolló el proceso de independencia cronológicamente por América del Norte, lo que es Estados Unidos, debido a las características de su desarrollo, su crecimiento económico, que tal cual ya les señalaba. Y posteriormente fue Haití el país que se independizó. De ahí vinieron los distintos países de América Latina. Estados Unidos era un país que estaba constituido por 13 colonias. Compra Luisiana a Francia, con lo cual dobla el territorio. Hace una maquinación para la independencia de Texas, lo cual lo logra en 1836. Y Texas se integra a la Unión en 1845.
Luego se realiza el ataque y guerra a México, que se inicia en 1845 y culmina en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Estados Unidos se queda con la mitad del territorio de México. Había presiones muy fuertes a nivel de la opinión pública y del gobierno norteamericano para quedarse con la totalidad del territorio de México. A fines del siglo XIX, Estados Unidos declara la guerra a España para apropiarse de lo que eran las últimas colonias que tenía. Y por otra parte, Estados Unidos inicia su proyección hacia el Pacífico. Eso significa que Estados Unidos se adueña de Puerto Rico, Guam, por supuesto lo que es Hawái, desarrolla una guerra brutal para subyugar al pueblo filipino y simula ayudar a Cuba para instalarse con una base naval, inversiones y derecho de intervención. El pueblo cubano estaba desarrollando una guerra de independencia y ya estaba en vísperas de un triunfo cuando tiene lugar la intervención norteamericana. Estados Unidos maquina la separación de Panamá de Colombia para construir y controlar un canal interoceánico. Hay intervenciones militares de Estados Unidos de 1900 a 1933, Cuba 4 veces, Nicaragua 2 veces, Panamá 6 veces, Guatemala 1 vez, Honduras 7 veces, República Dominicana 4 veces, una de ellas durante 8 años, en Haití 2 veces, una de ellas durante 19 años. Actualmente Haití es un país que está ocupado por Estados Unidos con el apoyo de fuerzas militares de las Naciones Unidas, dentro de las cuales se encuentra el ejército chileno. Hacia 1935, el 50% de las exportaciones de acero y algodón venían hacia América Latina. La Segunda Guerra Mundial establece un nuevo escenario. Estados Unidos busca consolidar su posición como líder mundial, como superpotencia global. Se inicia la Guerra Fría y hay renovadas ambiciones expansionistas en América Latina de parte de Estados Unidos. Se desarrolla una rudimentaria estrategia contrainsurgente, que es lo que se denomina la doctrina Truman. Ahí se funda lo que es la LACS, que es la Latin American Ground School, en 1946, en la zona del Canal de Panamá, que está destinada al entrenamiento de militares de los ejércitos latinoamericanos. Se firma el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Resistencia Recíproca, en 1947 en Río, entre Estados Unidos y 20 países de América Latina. En 1947 se crea la CIA, sobre la base de lo que son los aparatos clandestinos que habían operado contra la guerrilla comunista en Grecia. Y ahí empiezan las acciones. En 1954, derrocamiento de armas en Venezuela. En 1959 triunfa la Revolución Cubana. A raíz de eso, Estados Unidos cambia su política y en Fort Bullitt, en la zona del Canal de Panamá, se constituye la Escuela de las Américas, que está basada en la guerra de contrainsurgencia, que político-ideológicamente significa la doctrina de seguridad nacional. Está orientada hacia lo que es el enemigo interno. Su formación es tipo lo que son las SOF, las Special Operation Force, y la formación contempla formación antiguerrillera, sabotaje, trabajos sucios, con torturas, interrogación, o sea, técnica de interrogatorio, ejecuciones, desaparición forzada de personas, entre otras cosas. Como producto inmediato de eso, tiene lugar en 1964 el golpe contra Brasil, o sea, contra el Angola en Brasil. Ahí se inicia suave lo que es la política de desaparición forzada de personas. Son 150 personas, lo que está reconocido oficialmente. En 1965 se invadía la República Dominicana. Durante la década de los años 70 se llena América Latina de dictaduras militares. Su orientación es basada en la doctrina de seguridad nacional. Eso significa que la política de la desaparición forzada de personas y la tortura pasan a ser políticas de Estado. Hay países como Guatemala que tienen más de 200.000 víctimas. La cifra oficial en Perú para el periodo de lo que es la Guerra Sucia, entre el año 1980 y 2000, se estima en 60, o sea, sí, la cifra oficial es de 69.000 personas, pero se estima en términos reales 100.000 personas. Bueno,
En 1991, como ustedes saben, tiene lugar el término de la Guerra Fría. Caen lo que yo denomino los socialismos irreales. Algunos le llaman reales, yo les denomino irreales. Y ahí empieza a bajar el presupuesto militar norteamericano en la década 90. Ya no hay enemigo. Y por lo tanto, empiezan a bajar los presupuestos militares. A mediados de la década del 90, un grupo ultraconservador, encabezado por Paul Wolfowitz, que no por casualidad es judío, plantea lo que se denomina el proyecto americano para el nuevo siglo. Estados Unidos es los conceptos fundamentales, no voy a entrar en detalle. Estados Unidos es el líder mundial, Estados Unidos no está dispuesto a poner en juego su liderazgo, Estados Unidos deberá lograr la propiedad y o control de los recursos estratégicos para su desarrollo. Se llevarán a cabo todas las acciones preventivas para salvaguardar el liderazgo de Estados Unidos. El presupuesto militar debe aumentarse mínimo en $100.000 millones. Se requiere un nuevo Pearl Harbor para lograr la aceptación de este proyecto para la opinión pública de Estados Unidos. Ese nuevo Pearl Harbor ocurrió el 11 de septiembre del 2001, que es el gran tongo que desarrolló los Estados Unidos. Tampoco voy a entrar en detalle respecto a eso, pero la demolición de las torres mediante carga de demolición, el pago de los cursos de piloto por los supuestos terroristas pagados, o sea, que fueron hechos por la CIA, y así un montón de cosas, un montón de antecedentes. Pueden revisar, si les interesa, el Reopen 911, que recopila un montón de videos y de estudios al respecto. Los planes o políticas de Estados Unidos para América Latina. Los planes económicos de liberación y de dominación marcial de conflictos sociales. En segundo lugar está el emplazamiento de bases militares. Y en tercer lugar la formación, adiestramiento y ejercicio con las Fuerzas Armadas de los países de América Latina. Actualmente hay 20 bases militares en América Latina. La base más importante está ubicada en Palenquero, en Colombia, en donde hay 7 bases, y esa base tiene capacidad para poder aterrizar los C-17 y poder desarrollar, digamos, desplegar lo que se llaman las fuerzas de despliegue táctico, y eso significa poder dominar toda América Latina, digamos, con esta fuerza de despliegue táctico. La formación y adiestramiento hasta el año 2000 eran de alrededor de 60.000 efectivos de distintos ejércitos de América Latina. Una cuota importante de eso corresponde a Chile. Una de las cosas que es muy poco conocida es que durante la época de la dictadura se mandaba en forma selectiva personal militar a la Escuela de América. Hoy día, o sea, a partir del año 90, con los gobiernos de la concertación, los gobiernos digamos que hay actualmente, de que es más o menos parecido, se manda a la totalidad de los futuros oficiales del Ejército de Chile. Es decir, la formación política e ideológica, en términos de lo que significa doctrina de seguridad nacional, sigue plenamente vigente y más aún se ha ampliado, cosa que ni siquiera había hecho la dictadura. Bueno, como ejemplo, el año 2002 se formaron 756 efectivos en la Escuela de la América, de los cuales eran 174 chilenos. Los ejercicios militares conjuntos, voy a referirme muy cortamente a esto, los ejercicios Cabañas, Águila del Ejército, Águila de la Fuerza Aérea y ONITAS en el ámbito naval. El ejercicio Cabañas del año 2002 apuntó directamente a desarticular las organizaciones populares que existían en los municipios del norte, en Jujuy y Salta, que habían logrado una dualidad de poderes después de lo que fue el movimiento de los piqueteros, y que después de la realización de estos ejercicios militares se desarticuló completamente las organizaciones populares de la zona. Bueno, actualmente el presupuesto militar de Estados Unidos ha llegado al doble de lo que era a mediados de la década del 90, expresado en moneda de igual valor. O sea, no subió en 100.000 millones de dólares, subió en 300.000 millones de dólares. ¿Ya? Estados Unidos necesitaba inventarse un enemigo. Primero trató de hacerlo con la guerra contra la droga. No le resultó
y inventó el enemigo del terrorismo. Y bueno, Bush lo dijo, estamos en guerra contra el terrorismo, un enemigo que ellos mismos habían inventado. Al-Qaeda fue creado por Estados Unidos según declaraciones de Hillary Clinton, y el estado dinámico también está más que claro. Quería terminar con una referencia acá a un filósofo que se llama Eugene Gogol. Desde los tiempos de Colón y la conquista, lo que llegó a ser conocido como América Latina ha sido visto como el otro, primero por Europa, luego por los Estados Unidos. El otro para ser sojuzgado, explotado y dominado, pero asimismo ha resultado ser otro de resistencia y rebelión, tan permanente como interminable fue la conquista. Compañeros, esa es una visión de lo que es la filosofía hegeliana, pero que se aplica, digamos, cabalmente acá en nuestra América Latina. A fines del año 89 vinieron los levantamientos populares en Ecuador y que en definitiva significaron un gobierno progresista, con todas las limitaciones que tiene eso. En Bolivia se desarrollaron lo que se denominó la guerra del agua, la guerra del gas, que fueron movimientos insurreccionales, sobre todo en la ciudad del Alto, y que culminaron también con la elección del gobierno de Evo Morales, que ha significado profundas reformas populares. Por otro lado, en Venezuela también se desarrolló un proceso de lucha de masas muy importante a partir del Caracazo en 1989, y si bien en estos momentos hay una ofensiva de la derecha acá en América Latina, la lucha de resistencia, la lucha contra el imperialismo, la lucha contra este sistema que nos oprime y que nos explota, sigue en pie por los pueblos de nuestra América Morena. Muchas gracias.